Patentes, marcas y licencias se pueden heredar. Este es un tema que preocupa especialmente cuando hablamos de patentes tras el fallecimiento del titular, pero cuando están generando beneficios. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Casas, abogada experta en temas de propiedad intelectual e industrial. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Lara. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que te quiero preguntar, ¿no? Por aclarar un poco el concepto, realmente, ¿qué entendemos por intangibles? Claro, la verdad es que puede resultar un poco confuso porque los intangibles al final son recursos, derechos que protegen bienes inmateriales, incorpóreos, es decir, no se pueden tocar, no es como un vehículo o una motocicleta. Todos estos derechos conforman la tecnología, el know-how, el software, las marcas, las patentes, los diseños, y están perfectamente regulados tanto en España como a nivel europeo. Pero de lo que se trata es de poder identificarlos para que esos activos y esa innovación que otorgan valor se conviertan en derechos y con ellos se dé exclusividad. ¿Y qué derechos, ¿no? Que eso es lo que interesa un poco a lo mejor a la audiencia, es qué derechos podemos tener sobre esos intangibles cuando hablamos de herencias? Porque claro, si está generando dinero... Claro, pues la realidad es que se pueden heredar todos los derechos, incluso los de propiedad industrial e intelectual, ya sean marcas, patentes, como derechos de autor. Los artistas pueden heredar perfectamente, pueden transmitir sus creaciones y su trabajo. Lo que habrá es que identificarlos y podrán transmitirlo a sus herederos. Es muy importante, por ejemplo, que el derecho de autor sobrevive al fallecimiento del creador, ya que está en vigencia 70 años a contar desde el fallecimiento, con lo cual sus herederos podrán gestionarlos. Claro, pero se pueden encontrar obstáculos, ¿no? ¿Qué obstáculos? Porque una cosa es tener el derecho y qué obstáculos se pueden encontrar cuando van a intentar realizar... Pues sí, la verdad es que yo creo que puede haber dos escenarios de desafíos, ¿no? En un primer lugar, que nos encontremos con que esos derechos, esos intangibles, no están identificados en la masa hereditaria. Es decir, se abre el testamento y no están esas reproducciones artísticas, esas canciones, esos libros que se han creado y que están registrados. Entonces, si no estuvieran, pues claro, los herederos tendrán que hacer un trabajo de investigación, tratar de localizarlos, identificarlos y hacer una adición a esa herencia para que formen parte de la masa patrimonial. Y también nos podemos encontrar con un segundo escenario, y es que esos derechos sí estén perfectamente identificados por el testador y repartidos, pero quien los hereda no sabe gestionarlos. Pues porque no es lo mismo heredar una marca, aunque eso no es habitual, eso ocurre más cuando el titular es una empresa o una patente, que es un invento que se ha registrado. Sí que suele ocurrir más con el trabajo de los artistas, de las personas físicas, cuando hacen un libro, una obra, una canción, una performance. Eso sí se pueden heredar y van generando royalties. Entonces, en esos casos, lo mejor es acudir a un abogado especializado que te indique cómo gestionarlos o a las entidades de gestión, como las GAE, Cedro, Dama, dependiendo del tipo de derecho. Pues antes de seguir, yo sí que quiero recordar a la audiencia que si le interesan temas como este, nos puede seguir en nuestra comunidad, en tinku.es. Justo un poco, ¿no? Hablando de lo que nos comentabas, que para detectar, ¿no? O saber que tenemos, por lo menos, qué papel juega precisamente ese registro cuando hablamos de marcas o derechos de autor para luego reclamar nuestros derechos. Claro, es que es fundamental tenerlos registrados porque como son derechos intangibles, inmateriales, no sabemos dónde pueden estar, en qué forma jurídica van a estar protegidos. Sí que es cierto que las patentes y las marcas, para que nazca ese derecho, es obligatorio el registro. Entonces, en la Oficina de Patentes y Marcas constarán los expedientes perfectamente identificados. Pero con el derecho de autor, el copyright, la ley es muy clara y dice que nacen con la mera creación, es decir, que el registro es opcional. Lo que ocurre es que nosotros siempre recomendamos que se registre porque entonces a efectos de acreditar la existencia de ese derecho, de probarlo, de legitimarlo, es muchísimo más sencillo. Ahí las oficinas hacen un papel fundamental para poder demostrar la existencia de ese derecho, el alcance del mismo, cuándo se creó, qué contiene, los límites,
absolutamente todo está perfectamente descrito. Y cuando se heredan cualquier tipo de intangible, al final en la oficina lo que se hace es transmitir la titularidad. Se transmite al heredero, que será ya, pasará su patrimonio, porque los intangibles son derechos patrimoniales y podrá empezar a gestionarlo de cualquier forma que considere, explotándolo directamente, licenciándolo a un tercero, vendiéndolo si prefiere no tener ese tipo de derecho. En ese caso, por ejemplo, hace un par de años salió la noticia de que Enrique Iglesias había vendido todo su patrimonio de fonografías e interpretaciones a una productora. Entonces será esa productora la que estará gestionándolo 70 años que empiezan a contar desde el fallecimiento del autor. Entonces se pueden hacer muchísimos actos jurídicos. Pues muy interesante, pero bueno, por seguir ahondando en estas estrategias, ¿no? En ayudar a la audiencia en este tema, además del registro, desde tu experiencia, ¿qué otras estrategias pueden hacer bueno, para proteger al final sus derechos en estos temas? Claro, yo creo que el registro es fundamental y hoy día tener una especie de inventario o albarán de qué tipo de creaciones se están haciendo. Es muy complicado porque, claro, no es lo mismo un inventor que hace una patente que es un aparato, una torre solar y durante muchos años está trabajando en un solo proyecto, que a lo mejor un artista que está componiendo canciones y compone muchísimas melodías y composiciones. Es muy difícil que las controle, pero es fundamental que las identifique. Las registre al final o no las registre al final, porque una vez identificadas será más fácil para los herederos poder determinar cuáles son, poder usarlas. Habréis visto muchísimos tributos, homenajes o versiones que se hacen, por ejemplo, de canciones o adaptaciones de libros a televisiones y series, y eso se podrá hacer y va generando royalties conforme se haya hecho un trabajo de estrategia, ¿no? Bueno, todo abogado te va a decir que primero el asesoramiento, la estrategia, la organización, pero sí que es bueno tenerlo identificado. Y ya vendrá después el tipo de valor que va generando, que se ponga de moda una canción o no, pero sí tenerlo identificado, porque al final es el trabajo, ese derecho es intangible, es el trabajo y la creación, pues, de muchísimas personas que se dedican a eso. ¿Y cómo ayudáis vosotros desde, bueno, desde tu despacho, ¿no? Del que eres socia? ¿Cómo ayudas a la gente bueno, en un tema a veces en el que hay también mucha incertidumbre o desinformación, diría más bien a lo mejor, Bueno, confusión? yo creo que hay desinformación porque zapatero a tus zapatos y entonces no te preocupas de temas contables, ni jurídicos, ni nada, ¿no? Te dedicas a lo tuyo. Pero nosotros lo que hacemos primero cuando nos han llegado casos de cómo identificarlos para incluirlos en la masa patrimonial de un testamento, y también pues a lo mejor que la productora se ha quedado con la marca que en principio pertenecía al grupo y entonces se cambian de productora y a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué hacen con ese nombre? Entonces nosotros en primer lugar lo que hacemos es identificar qué intangibles tiene y sobre todo muchas veces formar, porque al final los artistas, ellos son su propia creación, ellos son su propia marca, ellos son su propia empresa y tienen que saber qué medios disponen para protegerse, para explotarlo y luego, por supuesto, para explotarlo más allá, porque como explicábamos, el derecho de autor sobrevive al propio autor. Entonces lo que tratamos es de hacerles como una especie de hoja de ruta que en realidad se hace una vez y a partir de ahí se continúa con el trabajo del día a día. Es decir, no es un trabajo que nosotros estemos acompañando continuamente, ¿no? Se revisa, se audita y poco más. Ya luego es continuarlo y ayudar sobre todo luego también a los herederos a que quede claro cómo es esa explotación, diferencia entre el derecho moral, el derecho patrimonial y todas las vicisitudes que pueden surgir. Sí. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Yo creo que ha quedado súper claro para nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Por nuestra parte, te recordamos, ¿estabas al tanto de esta información? ¿Sabías que se podían heredar? Nos puedes dejar tus comentarios. Y vamos a ver más proyectos de Tinku.